están? Bueno, bienvenidos. Vayamos por favor a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 7. En enseñanzas previas de la palabra de Dios se han hecho las siguientes consideraciones. Primero, en cuanto a creencia, creer no es necesariamente lo importante sería qué es lo que se cree. Segundo, en cuanto a considerar, lo importante no es simplemente considerar, lo importante sería qué es lo que se considera. Y se podría entonces estudiar una tercera consideración teniendo en cuenta estas dos primeras, que sería la siguiente. En cuanto al hacer, lo importante no es simplemente qué es lo que se hace, lo importante sería qué y cómo se lo hace. No es simplemente hacer algo, es qué y cómo se lo hace. Recordemos que no hace muchos siglos atrás se creía que la Tierra era plana, pero la creencia de aquel entonces no hizo que la Tierra fuera plana. Los hombres de aquella época creyeron con toda sinceridad que la Tierra era plana, pero más tarde la evidencia demostró que lo que creyeron era equivocado. Ellos tuvieron a sus navegantes, cartógrafos, geógrafos, estadistas y pensadores para sostener, argumentar firmemente en muchos casos y creer que la Tierra era plana cuando en realidad la Tierra no lo era. Ellos estaban parados sobre la redondez de la Tierra. Redondez que fue así desde el principio. Sin embargo, sus creencias negaban la verdad de la redondez de la Tierra. Luego hubo alguien que navegó alrededor de la Tierra y volvió y lo contó. Pero también hubieron otros que lo hicieron y volvieron y lo contaron. Y entonces tuvieron definitivamente que cambiar su creencia equivocada por la creencia correcta. Y dejaron de creer que la Tierra era plana. De modo similar, si la creencia de una persona negare una verdad bíblica, sería de mucho beneficio exponer la verdad bíblica por medio de la evidencia de la palabra de Dios para hacer las correcciones necesarias en la creencia equivocada. Esto llevaría a la persona a la necesidad de revisar la información sobre la cual ha basado su creencia. Y para esto sería necesario una profunda consideración y no simplemente considerar las evidencias. Por eso, en cuanto a considerar, lo importante no sería simplemente considerar, lo importante sería qué es lo que se considera. Y en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 7, dice: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Las palabras te dé están escritas en un tiempo verbal que debería ser traducido te dará, te dará. Y la palabra considera es el verbo griego noeo, que significa la actividad razonada de la mente, la consideración, la ponderación, con el objeto de comprender lo que se piensa o lo que se estudia. Es considerar con el objeto de comprender lo que se piensa o lo que se estudia. El apóstol Pablo brindó esta clase de exhortación a Timoteo para que él pudiera considerar todo lo que le fue dicho por Pablo, incluyendo la cláusula, el Señor te dará entendimiento en todo. La palabra de Dios brinda información detallada y específica para que el estudiante bíblico que así lo desea pueda perfilar su conducta o sus acciones a las recomendaciones bíblicas. Porque lo importante no es que se haga algo, lo importante sería qué es y cómo es lo que se hace, bíblicamente hablando. Vayamos a Gálatas capítulo 6, por favor. Gálatas capítulo 6. Nuevamente, lo importante no es que se haga algo,
Lo importante sería qué es lo que se hace bíblicamente hablando. Gálatas capítulo 6, versículo 9, un extraordinario pasaje de la Escritura, dice lo siguiente: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. La exhortación del apóstol Pablo a los Gálatas era para no cansarse de hacer bien, pues a su tiempo se segará si no se desmaya. Es importante observar que la exhortación fue: no nos cansemos de hacer bien. La exhortación fue: no nos cansemos de hacer bien. No fue simplemente no nos cansemos de hacer. Dice, no nos cansemos de hacer bien. La exhortación fue de no cansarse de hacer bien. El adverbio negativo no, al comienzo del versículo, en no nos cansemos, es el adverbio griego que se deletrea en castellano me, se pronuncia me, que es un adverbio negativo condicional o circunstancial, lo cual indicaría que sí es factible llegar a cansarse de hacer bien. La palabra cansemos, en su forma simple, es la palabra griega ekkakos. Se escribe E-K-K-A-K-O-S, ekkakos, que está compuesta por la palabra ek, que significa fuera de o que procede de, como si en geometría se hiciese un círculo y se trazara una línea desde el centro del círculo hacia afuera. Eso es lo que la palabra, esta preposición ek, en muchos casos significa esta palabra ek. Y la palabra kakos, que significa toda forma de mal, ya sea moral o físico. Significa también la palabra kakos, que no tiene valor, que es algo bajo, cuando se habla de bajeza, una cosa baja, que es lamentable, porque la mayoría de las cosas bajas son lamentables, que es dañino o lastimoso. Todo esto es lo que encierra el concepto de la palabra kakos. Sin valor, bajo, lamentable, dañino, lastimoso. La Biblia entonces indicaría en este pasaje que lo que cansaría a una persona de hacer bien es aquello que procede del mal. Lo que cansaría a una persona para hacer bien sería aquello sin valor, bajo, lamentable, dañino o lastimoso. Pasemos por un instante, dejen señalado Gálatas 6:9, pasemos por un instante a Romanos capítulo 12, versículo 21. Y vamos a seguir ampliando este concepto muy importante. Romanos capítulo 12 y en el versículo 21, fue objeto de una enseñanza bíblica previa, dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, ¿qué cosa? El mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En Romanos 12:21 el apóstol Pablo exhortó al Hijo de Dios a no ser vencido por el mal, a que no sea conquistado por el mal, a que no se imponga el mal por lo que el Hijo de Dios sabe de la palabra de Dios. De vuelta a Gálatas 6:9, por favor. En Gálatas 6:9 continuamos leyendo, dice: no nos cansemos pues de hacer bien. Este verbo hacer, en este caso en particular, es un verbo que en el griego se deletrea P-O-I-E-O, poieo. La palabra hacer es el verbo griego poieo, que significaría lo siguiente, vean qué interesante: llevar a la acción los pensamientos y emociones hasta culminarlos. Es llevar a la acción los pensamientos y emociones hasta culminarlos. En otras palabras,
se empieza una acción y se la termina. Eso es poieo. No es como se dice dejar las cosas a media, ¿verdad? Poieo es empezar y terminar. Conceptualmente, entonces, lo que este versículo de Escritura en Gálatas 6:9 diría conceptualmente, una vez que hemos trabajado estas palabras, es lo siguiente. Vean qué interesante. Que el mal no sea la causa del cansancio de un hijo de Dios para comenzar y terminar de hacer el bien, porque a su tiempo recibirá el provecho de hacerlo si no desmaya antes. Conceptualmente es lo que el versículo dice. Lo vuelvo a leer. Que el mal no sea la causa del cansancio de un hijo de Dios para empezar y terminar de hacer el bien, porque a su tiempo recibirá el provecho de hacerlo si no desmaya antes. Eso es lo que conceptualmente Gálatas 6:9 está indicando al estudiante bíblico. Versículo 10. Así que es una conclusión. Según tengamos oportunidad. Y es lo que quiere decir, según tengamos oportunidad. No siempre uno tiene las posibilidades o la oportunidad de proceder así. Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En el versículo 10 el apóstol Pablo dejó establecido el orden para hacer el bien. Pues dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Para un hombre que desea perfilar o para una mujer que desea perfilar su conducta de acuerdo a las Sagradas Escrituras, la exhortación es la de hacer bien a todos según se tenga oportunidad y mayormente a aquellos que son de la familia de la fe, es decir, que tienen un mismo sentir en Cristo Jesús sobre la base de una creencia correcta. Eso es lo que exhorta la palabra de Dios. Vayamos a Efesios capítulo 1, por favor. Y vamos a continuar de ver la importancia de que no simplemente se haga algo, sino qué es lo que se hace. Hacer algo no es lo importante, es qué es lo que se hace. Y hacer el bien es, bíblicamente hablando, ver claramente qué es lo que se hace con la vida de uno. Efesios capítulo 1, versículo 16, por favor. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo, poieo, memoria de vosotros en mis oraciones. La palabra haciendo aquí, el verbo, significa empezar y terminar la acción. ¿Qué quiere decir? El apóstol Pablo dice que él no cesaba de dar gracias por esos santos y fieles en Cristo Jesús que estaban en Efeso, haciendo memoria de ellos en sus oraciones. Él comenzaba a orar pensando en recordar y terminaba su oración clara. No es que empezaba a recordar algo y a medio camino se olvidaba de lo que empezó. No, haciendo memoria, poieo de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo hacía memoria en sus oraciones y comenzaba y culminaba sus oraciones sin que quedaran inconclusas. Su acción era hacer memoria de ellos en sus oraciones. Tremendo versículo de Escritura. Él no solo hacía oraciones, él las hacía y las terminaba. Y además hacía memoria de ellos. Lo que él hacía no era simplemente hacer, era hacer memoria. Él tenía en claro por quién oraba y comenzaba y terminaba orando por la misma persona. O se empieza por una persona y se termina orando por otra, ¿verdad? No era lo que hacía el apóstol Pablo. Vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 1, por favor. Y en el versículo 1. Y dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo, poieo, memoria de vosotros en nuestras oraciones. Porque recuerdan que ahora es Pablo, Silvano y Timoteo. Versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre
y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Observen ustedes qué específico es el hacer memoria de, porque hacían memoria y recordaban de 3 cosas específicas acá. Y lo empezaban y lo terminaban. Poieo, interesante. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Ellos habían elegido bien. Cuando el apóstol Pablo, Silvano y Timoteo oraban, hacían memoria de los tesalonicenses y comenzaban y terminaban sus oraciones sin que quedara, como se dice coloquialmente, nada en el aire. No quedaba nada en el aire. Vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 4. Daban gracias a Dios en las oraciones y hacían memoria, poieo, y lo hacían muy específicamente, porque conocían cuál era la elección de esos tesalonicenses. 1 de Timoteo, capítulo 4 y en el versículo 13. Extraordinario pasaje de la Escritura. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Y este es un año que académicamente es de lectura bíblica, mucha lectura. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbítero. Timoteo había sido ordenado, eso es lo que el versículo 14 quiere decir. Versículo 15. Sin embargo, a pesar de su ordenación, el apóstol Pablo dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Versículo 16. A pesar de su ordenación, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo, poieo, esto, te salvarás, es la palabra perfeccionarás, a ti mismo y a los que te oyeren. No solamente tenía que hacer cosas, Timoteo, tenía que saber qué era lo que hacía. Ese es el sentido de la exhortación. Cuando el apóstol Pablo exhortó a Timoteo respecto de las cosas tan detalladas entre los versículos 13 a 16, la recomendación fue de comenzar y terminar con cada aspecto de la exhortación, para que de ese modo Timoteo se perfeccionase a sí mismo y a su vez ayudara a perfeccionar a los que le oyeren. Así que no es simplemente hacer cosas, es qué es lo que se hace. La exhortación del apóstol Pablo no fue simplemente de que Timoteo hiciera algo durante el día. Lo importante fue qué era lo que qué era a lo que a Timoteo más le beneficiaría hacer. Esa es la exhortación específica entre todos esos versículos de Escritura de 13 a 16. Vayamos a 1 de Juan, primera epístola de Juan. Bíblicamente hablando, es importante saber qué es lo que se hace. Fuera del contexto de la Biblia, cada persona sabe lo que hace. Dentro del contexto de la Biblia es importante saber lo que se hace. 1 de Juan, capítulo 1, comenzando en el versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La única razón por la cual se escriben las cosas que se escriben en la Biblia es para que el gozo del Hijo de Dios esté cumplido. Vean ustedes. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Gracias a Dios. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La palabra practicamos es una palabra griega que es la palabra poiumen, que se deriva en su forma simple de poieo, es lo mismo. Y sería mejor traducida como estamos haciendo. Entonces, leeríamos del siguiente modo: si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no estamos haciendo la verdad. En el griego bíblico se encuentran dos adverbios negativos
que se traducen con la misma palabra española no. Sin embargo, uno de los adverbios negativos es enfático o absoluto y el otro es condicional o permisivo, como el que acabamos de ver. El adverbio negativo absoluto en griego es el que se escribe ou, se pronuncia u, y el condicional es me, como acabamos de ver. En este versículo 6, el versículo 6 encontramos en el interlineal griego-español de Francisco de la Cueva el adverbio negativo u, indicando la imposibilidad de estar haciendo la verdad, desde el comienzo hasta el final, si se anda en tinieblas mintiendo. Es decir, si se miente y se anda en tinieblas, es imposible empezar y terminar cualquier cosa que sea verdadera. Ya no hay una condición me, es u absoluto. Así que el que anda en tinieblas mintiendo, no, absoluto, está haciendo la verdad. Esto llevaría a una interesante conclusión por lógica bíblica. Si o cuando un hijo de Dios mintiera para dañar a otro, o dijera falsedades para ensuciar a otro, la evidencia bíblica indica con claridad que ese hijo o hija de Dios andaría en tinieblas mintiendo y no estaría haciendo la verdad. Punto final. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice lo siguiente: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es ampliatorio del concepto anterior. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Recordemos que en cuanto al hacer, lo importante no es simplemente que se haga algo, lo importante sería qué es lo que se hace, bíblicamente hablando. Y de acuerdo a este versículo 10, en 1 de Juan capítulo 1, hacer a Dios mentiroso sería una condición sumamente desfavorable para cualquiera. Así que no es simplemente hacer algo, es qué es lo que se hace. Y hacer a Dios mentiroso es desfavorable. Vayamos a Romanos capítulo 16, versículo 17. Un interesante pasaje de la Escritura, todo relacionado para ver qué es lo que se hace, ¿no es cierto? Es muy interesante, no simplemente hacer cosas. Romanos 16, 17 dice: mas os ruego, hermanos, atento a esto, que os fijéis, hay que fijarse, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Clara la instrucción bíblica. Que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido y que os apartéis de ellos. La palabra griega causan, vean qué interesante, es la palabra castellana causan es la palabra griega poieo, que debería traducirse los que hacen. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que hacen divisiones y tropiezos. Estos serían aquellos que comienzan las divisiones y los tropiezos y los completan, en contra de la doctrina que se hubiera aprendido. Así que aún completan la obra de causar una división. La inician la división y la completan. Y el completar la división quiere decir que se fraccionó una parte. Vean qué interesante el uso de hacer. Así que no es importante simplemente hacer algo, es qué es lo que se hace. Bíblicamente hablando, para un estudiante bíblico es mucho más beneficioso hacer poieo el bien que hacer poieo divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Cada uno determina la elección después. Interesante
como la Escritura no escapa a detalle. Por lo tanto, la Biblia instruye diciendo que os fijéis y os apartéis de ellos. Yo no cuestiono más la Biblia, simplemente me fijo qué es lo que hago. Romanos capítulo 16, versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón. ¿Ven? Sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de quienes, de los ingenuos. Vean qué lujo de detalle que tiene la palabra. Por eso dice, fijaos y apartaos, para no ser ingenuo. Y dice, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, que es una figura que quiere decir sus propias conveniencias, lo que a ellos más les gustaría hacer, sus propios intereses, conveniencias, sus propias apetencias. Esta verdad bíblica estaría en contexto con el pasaje de 1 de Juan, capítulo 1, versículos 7 a 10, que vimos previamente. Es decir, dirían que no han pecado y mienten no haciendo la verdad, pero si ellos lo ven, entonces pueden volver a estar en comunión. Es decir, es muy claro. Todo el contexto que hemos visto lleva a esta conclusión. La Biblia va dando informaciones en distintos pasajes de la Biblia para que el estudiante bíblico pueda acumular la información y tener un contexto ampliado de qué es lo que se espera en un estudiante bíblico, en un hijo de Dios, que observe, que se fije, que vea, que evalúe, que razone, que pondere, que reflexione. Vayamos a Romanos capítulo 4, por favor. Romanos capítulo 4, un extraordinario pasaje de la Escritura. Vamos a ver también quién empieza las cosas y las termina, ¿no? Romanos capítulo 4, versículo 18. Dice, él creyó, estamos hablando de Abraham, él creyó a Abraham en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y esa palabra consideró, al considerar, es una consideración profunda. Él se dio cuenta en qué condición estaba. Versículo 20. Tampoco Abraham dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Atento al versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer, poieo, todo lo que había prometido. Abraham estuvo plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer, desde el comienzo hasta el final, todo lo que había prometido. Dios no deja las cosas a media tampoco. Ese era el convencimiento de Abraham, de que Dios empezaba algo y lo terminaba. No le dio una promesa sin la realidad y la verdad de hacerlo y de terminarlo. Esa es la grandeza. Y vean, le tomó a Abraham consideración, reflexión, ponderación, pensamiento profundo. Él dijo, yo me encuentro con 100 años, con mi cuerpo ya casi muerto, y además Sara, mi mujer, es estéril. Pero si Dios lo prometió, me fortalezco en mi creencia. No solo es importante creer, sino lo que se cree. No solo es importante considerar, sino lo que se considera, sabiendo que Él no solo hace, sino que sabe lo que hace. Eso es lo que Abraham hizo. Abraham llegó al punto de saber de que Dios sí sabe lo que hace. Abraham estuvo plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer, desde el comienzo hasta el final, todo lo que había prometido. Vamos a Hechos, capítulo 19, el libro de Hechos, capítulo 19. Vamos a ver otro extraordinario pasaje de la Escritura, Hechos capítulo 19 y en el versículo 11. Y hacía, poieo, Dios, milagros extraordinarios por mano de Pablo. Quien los hacía era Dios.
Dios hacía desde el comienzo hasta el final, terminaba milagros extraordinarios por mano de Pablo, porque Pablo creía. Pablo creía y obedecía, por eso Dios podía hacerlo. Lo que Dios hacía por mano del apóstol Pablo, lo hacía completamente, desde el comienzo hasta el final. La Biblia indica que Dios no hace cosas incompletas. Cuando Dios hace algo, siempre lo termina. Esto llevaría, entonces, a una interesante reflexión. Si un hijo de Dios tuviera en claro qué es lo que hace, y Dios termina y cumple acabadamente con lo que hace, entonces se estaría ante una formidable posibilidad de provecho y de beneficio para el Hijo de Dios, porque entonces los dos estarían sabiendo qué es lo que hacen. De allí la importancia de no hacer cosas porque sí, sino saber qué es lo que se hace, empezarlo y completarlo. Cuando un hijo de Dios tiene en claro eso, y además está claro que Dios lo tiene en claro, damas y caballeros, los recursos y las posibilidades son realmente extraordinarias de acuerdo al testimonio bíblico. Vayamos a Colosenses capítulo 3. Es interesante las exhortaciones de Dios al Hijo de Dios, a la hija de Dios, de que aprendan a fijarse en qué es lo que hacen, que lo empiecen y lo terminen, porque Él lo hace. Y cuando están en una estrecha relación, ¡tac!, se produce el resultado que es el beneficio para el hombre o la mujer y la gloria para Dios. Ambos salen beneficiados. Colosenses capítulo 3, versículo 12, un extraordinario pasaje de la Escritura en cuanto a ver qué es lo que se hace. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, el vínculo de cohesión perfecta. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismos, a la paz de Dios, fuisteis llamados en un solo cuerpo, y vean qué interesante, y sed agradecidos. Versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y versículo 17, atento, damas y caballeros, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y esto requiere de fijarse atentamente. Y todo lo que hacéis, desde el comienzo hasta el final, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y hay que hacer aquí una aclaración que es sumamente importante con respecto a la palabra todo y todo lo que hacéis. El todo lo que hacéis se refiere a todo aquello que está en orden con las Sagradas Escrituras, parte de lo cual se ha leído en el contexto entre los versículos 12 a 17. Y todo lo que hacéis que está en orden con las Escrituras. Andar en tinieblas mintiendo no es y todo lo que hacéis. Es decir, ahora que estoy en tinieblas mintiendo, le doy gracias a Dios en nombre del Señor Jesucristo por andar en tinieblas mintiendo. No es lo que la Escritura dice. Es todo en orden, en armonía, todo aquello que está en concordancia con la instrucción bíblica o con la instrucción de las Sagradas Escrituras. Hay que tener mucha atención y fijarse detalladamente en las palabras todo en la Biblia. Entonces, recordando las consideraciones bíblicas de las enseñanzas anteriores
e incluyendo el estudio de esta tercera, podríamos concluir dando lectura a estas 3 recomendaciones o consideraciones bíblicas, que serían las siguientes. Primero, en cuanto a creencia, creer no es necesariamente lo importante. Lo más importante sería lo que se cree. Segundo, en cuanto a considerar, lo importante no es simplemente considerar. Lo importante sería qué es lo que se considera. Y número 3, en cuanto al hacer, lo importante no es simplemente que se haga algo. Lo importante sería qué es lo que se hace. Así que, Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo por la exactitud de las Escrituras, Dios. Te damos gracias por el contenido, la instrucción, por la abundancia de detalles para que a través de una consideración correcta uno acepte la información y luego la ponga en práctica haciéndola desde el comienzo hasta el final. Gracias, Padre, por tener esta palabra de Dios disponible. Gracias, Dios, por el privilegio de poder aprender estas cosas y con lo mejor que uno pueda y con el ánimo más dispuesto, tratar de perfilar nuestra vida y nuestra conducta de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Gracias además por tu tremenda paciencia, por tu tremenda consideración, por tu tremendo amor, que no hace otra cosa más que alentarnos a seguir procurando hacerlo mejor, porque si no fuera por tu amor, tu paciencia, tu consideración, tu templanza, tu aliento, sería un poco difícil poner en práctica tantas cosas sublimes. Gracias por esto, Dios, por tu amor, por ser un Padre considerado y amoroso, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tus pensamientos son más altos y tus caminos también, oh Dios. Tu amor es eterno y grande es tu perdón. Y tu palabra no volverá vacía, sino que prosperará. Cuando hay tierra fértil en el corazón para recibirla y retenerla. Tu palabra es la verdad, aun si nadie la creyera. Ni todo el oro del mundo podrá pagar el entender una verdad eterna. Son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, las que Dios preparó para los que le aman y esperan en Él. Tu amor me levantó, y tu bondad me conmovió. Tu poder me rescató cuando andaba sin Dios, ni esperanza en el mundo. Tu palabra es la verdad, aun si nadie la creyera. Ni todo el oro del mundo podrá pagar el entender una
una verdad eterna.